día 15 de diciembre de 1976 es el día señalado para el referéndum. ¿Aprueba el proyecto de ley para la reforma política? Usted puede y debe ejercer su derecho al voto de 9 de la mañana a 8 de la tarde. La participación popular en el referéndum es masiva. La opción reformista como vía legal para alcanzar la democracia en España, que ha sido alumbrada por el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, defendida por el presidente del Gobierno y sólidamente respaldada por el rey, obtiene un triunfo espectacular al contar con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles. El 77,4% de los ciudadanos con derecho a voto ha acudido a votar, y de ellos, el 94,2% da su aprobación a la ley para la reforma política. Solo el 2,6% de los electores vota negativamente a la ley, y la abstención, defendida por la oposición democrática, alcanza un modesto 22,6%. Con estos resultados queda ya claramente fijado el terreno de juego político en el que habrán de moverse los partidos en sus negociaciones con un gobierno que ha salido firmemente reforzado de esta prueba. La masiva participación de los españoles en el referéndum nos permite abrigar la esperanza de que la nueva etapa histórica que se abre para España nace firmemente asentada sobre la madurez política de su pueblo. La dialéctica de las votaciones como principio democrático legitimador ha prevalecido claramente sobre el lenguaje de coacción y de violencia. El pueblo español ha votado con sentido de futuro por una España en paz. Buenas noches, señores, y muchas gracias. A pesar de tan buenos resultados, el gobierno vive la jornada del referéndum con tanta alegría como angustia, porque tiene el temor fundado de que el Grapo irrumpa en el proceso, arrojando sobre las mesas electorales el cadáver de Antonio Oriol. Poco antes del cierre de los colegios electorales, el Grapo deposita en uno de los accesos a la estación de metro de Ciudad Lineal de Madrid un nuevo comunicado. Se trata de un ultimátum. Antonio Oriol, dice el Grapo, será pasado por las armas si en el plazo de 48 horas el gobierno no da una respuesta afirmativa a nuestras condiciones. El plazo termina en la noche del día 17, viernes. Bajo esa presión del grupo terrorista, el presidente Suárez se dirige de nuevo a los españoles a las pocas horas de conocerse el resultado del referéndum. Esta vez para darles las gracias. Me gustaría subrayar que nada de lo que nos espera por delante es fácil, que tendremos problemas y dificultades, pero también creo sinceramente que siguiendo el ejemplo de ustedes y con la ayuda y participación de los partidos políticos, estoy absolutamente convencido que no habrá dificultad que no podamos superar. Creo, con seriedad, que ha ganado el sentido común y que ha ganado España. Por todo ello les expreso mi más profunda gratitud y la seguridad absoluta de que el gobierno de la nación que presido intentará por todos los medios estar a la altura que ustedes merecen. Muchas gracias. La tensión en torno al secuestro de Antonio Oriol alcanza un grado máximo. El gobierno y la familia saben que Oriol continúa vivo porque los secuestradores les han hecho llegar algunas notas autógrafas del secuestrado. Pero el ultimátum lanzado por el Grapo otorga ya muy pocas horas de vida al presidente del Consejo de Estado. Los intentos de la familia Oriol de negociar con los terroristas la entrega de una suma de dinero se han saldado con un fracaso. El Grapo no quiere dinero. Quiere que el gobierno saque de la cárcel a los presos políticos cuya libertad exigen los secuestradores. Sin embargo, algunos de esos presos han hecho ya saber que se niegan a aceptar la libertad en esas condiciones. No quieren ser canjeados por Oriol bajo la presión de los terroristas. En
esta situación de tensión extrema, los terroristas lanzan otro comunicado. Esta vez modifican sus exigencias. Oriol será puesto en libertad si el gobierno anuncia la aplicación inminente de una amnistía total, pero acorta en 1 hora el plazo para asesinar a su víctima, las 11 de la noche del viernes. El gobierno se debate entre el deseo de dar los pasos necesarios para salvar la vida de Oriol y la negativa rotunda a actuar bajo la presión de unos terroristas. Hay ciertamente un momento en que el gobierno espera tener el cadáver de Oriol. Y tener el cadáver de Oriol con la justificación que eso sucedía porque nosotros no concedíamos la amnistía. Pero el gobierno también sabía que tenía que ser el conductor del cambio político, que le podían influir, y le influían, lógicamente, estas actitudes, y que trataba de evitar la muerte de Oriol, pero que tampoco, por evitar la muerte de Oriol, tenía que tomar determinaciones, y además determinaciones impuestas por un movimiento terrorista y no derivado de sus propias posiciones. El navegar entre las dos posiciones, eso era difícil, y muy especialmente era difícil, casi imposible en aquellos días. Cuando falta menos de 1 hora para que se cumpla el plazo dado por los secuestradores para asesinar al presidente del Consejo de Estado, el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, acude a la televisión. Va a leer un comunicado difícil, cuyo texto se corrige una y otra vez, incluso dentro del automóvil que al filo de las 11 de la noche llega a los estudios de Prado del Rey. Esta zona del mar debe ser por ahí, por el Caribe, donde abundaban los piratas. Todo esto lo me ofrecen. Y en estos mares que parecen ser como los de una rada, una cala de la isla de la Tortuga... 3 minutos antes de la hora fijada por los terroristas, Televisión Española interrumpe súbitamente su programación. Bueno, descansemos un momento y seguimos adelante. Gracias. A continuación van a escuchar ustedes un mensaje del ministro de la Gobernación, don Rodolfo Martín Villa, sobre el secuestro de don Antonio María de Oriol y Urquijo. Buenas noches. En relación con el secuestro de don Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, del que se ha difundido amplia información en los últimos días, como ministro de la Gobernación, quiero dar cuenta de manera clara y definitiva de los siguientes criterios. Primero, de producirse el asesinato de don Antonio María de Oriol, tal y como parece deducirse del citado comunicado, de los citados comunicados, no existirían más responsables que aquellos que lo realicen. Ha sido y es propósito de este gobierno llegar a un uso generoso de la clemencia que haga posible restañar viejas y profundas heridas, pero abdicaría el gobierno de su condición de tal si se dejara arrastrar por cualquier grupo que pretendiera poner su fuerza por encima de la ley. Nada más, muchas gracias y buenas noches. El mensaje del gobierno surge su efecto. Y al día siguiente, sábado 18, el Grapo hace saber que va a respetar la vida de Antonio Oriol, pero que lo va a mantener secuestrado hasta que el gobierno no haga efectiva su promesa de amnistía. El comunicado incluye una nota del propio Oriol en la que se da por enterado de que no va a ser asesinado y en la que pide se haga saber a su mujer que continúa vivo.
Durante todo este periodo y en las semanas sucesivas, en los ambientes políticos se produce una enorme confusión sobre el verdadero origen político de los Grapo. Varios medios de comunicación y algunos importantes miembros del gobierno, como el propio presidente Suárez o el vicepresidente de Defensa, general Gutiérrez Mellado, piensan que detrás del grupo armado podría estar una organización de extrema derecha dispuesta a hacer estallar el proceso hacia la democracia recién comenzado. Por otra parte, el brazo político de los Grapo se llama Partido Comunista de España Reconstituido. Para quien, como el presidente Suárez, está manteniendo contacto indirecto y secreto con el Partido Comunista de España, la mera coincidencia en los nombres de una y otra formación comunista supone un riesgo político de incalculables consecuencias para él. Yo veía que Adolfo Suárez estaba jugando todo lo que estábamos intentando construir con estas otras cosas que se nos estaban cruzando en el camino, ¿no? El 20 de diciembre se cumple el tercer aniversario de la muerte en atentado terrorista de ETA del almirante Carrero Blanco, vicepresidente del gobierno en tiempos de Franco. En la iglesia de los jesuitas de Serrano, en Madrid, se celebra un acto religioso en su memoria. 3 años más tarde de aquel atentado, el secuestro de Antonio Oriol es, por sus posibles consecuencias políticas, la operación terrorista más grave desde el asesinato de Carrero. En estos momentos, los sectores más derechistas del país están profundamente soliviantados por lo que consideran una muestra de la debilidad del gobierno ante la izquierda y de su traición a los principios fundamentales del régimen. En una palabra, el franquismo intransigente considera que Oriol es, sobre todo, una víctima del gobierno. A la salida del funeral, un numeroso grupo se congrega en la calle para insultar al gobierno y a los reyes e intentar agredir al presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda. ¡Viva el 18 de julio! ¡Viva! Entre los meses de noviembre y diciembre, los atentados de los grupos de extrema derecha contra las librerías consideradas progresistas o rojas en la terminología ultra se han ido haciendo más frecuentes y han ido adquiriendo mayor violencia a medida que se han ido sucediendo los acontecimientos políticos. Es decir, la aprobación por las Cortes de la Ley para la Reforma, el éxito rotundo de la ley en el referéndum, la celebración del Congreso del Partido Socialista, el secuestro de Antonio María de Oriol y, por último, la rueda de prensa de Santiago Carrillo en pleno centro de Madrid. Última hora. Buenas noches. La jornada española tiene hoy varios 22 de diciembre. Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, ilegal en España, aparece en el telediario de la noche. Es la primera vez en 40 años que los españoles reciben por un medio oficial la imagen del líder comunista. Pero la razón es contundente.
Santiago Carrillo está en la comisaría. Acaba de ser detenido en plena calle, nada más salir del edificio en el que se ha reunido con los miembros de su comité central. Cuando llego al portal, veo que el camarada que me llevaba en su coche me está haciendo señas desde enfrente queriendo decirme algo, y claro, yo vi que había muchísima gente y que no era normal eso, y ya me di cuenta de que venían a por mí. Me detienen, me preguntan, me rodean, me preguntan si yo soy yo, y les digo, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Y me enseñan la placa. Yo digo, no, la placa no, el carné, a ver el carné. Me enseñan el carné, y entonces les digo, bueno, pues se la regalo. No, les doy la peluca y les digo, soy yo, perfecto. El problema político que se le plantea a partir de ahora al gobierno es enorme y quizá demasiado prematuro para las previsiones del presidente Suárez. Pero Carrillo ha forzado las cosas de tal modo que su detención se había convertido para el ministro de la Gobernación en algo inexcusable. Es cierto que en el momento de la detención se me crea un problema político, pero para mí era mayor problema político que haya un ciudadano que esté burlando continuamente y por lo tanto desprestigiando continuamente a un servicio esencial del Estado. Lo pretendiera o no Santiago Carrillo, eso ya es otro tema. Inmediatamente después de ser detenido, Santiago Carrillo es llevado en un coche camuflado hasta la Dirección General de Seguridad, donde se le ficha. Pero la integridad física del líder comunista no está completamente asegurada en la DGS. El jefe del grupo de policías que le han detenido, comisario Francisco Pastor, y el propio ministro de la Gobernación, tienen miedo de que una vez que la noticia de la detención haya corrido por Madrid, se produzcan incidentes en el exterior o en el interior de la Dirección General de Seguridad. Es lógico, si no hubiéramos tenido miedo por la seguridad de Carrillo hubiéramos sido unos irresponsables, unos insensatos. Teníamos el lógico miedo de que pudiera haber una cierta reacción de algunos policías y teníamos miedo también que pudiera haber una cierta reacción en la calle, en ese caso de grupos ultras, o sabe Dios si de los grupos diametralmente opuestos a los ultras de derecha, para establecer responsabilidades en los ultras de derechas. Por esa razón, el comisario Pastor traslada con la máxima discreción al líder comunista desde las dependencias de la Puerta del Sol hasta una comisaría en el centro de Madrid, en la calle de la Luna. Me sacan de la Puerta del Sol con 4 coches de escolta, aparentemente. Y Pastor me dice, quítese usted las gafas. Y digo, hombre, si me quito las gafas no veo. Dice, no, quíteselas usted, porque... Digo, pero si mi gente no va a venir aquí a asaltarles a ustedes para rescatarme. Dice, no es eso, no es su gente, es la otra, la que nos preocupa, la otra puede venir. La otra gente, es decir, los ultras, a los que se refiere el comisario Pastor, no son los que se movilizan. Son los militantes comunistas y miembros de la oposición democrática los que acuden a la Puerta del Sol para exigir la libertad de Santiago Carrillo. La noticia se ha extendido rápidamente por España gracias a que los compañeros de Carrillo, asistentes a la reunión clandestina del Comité Central, tardaron en ser detenidos alrededor de media hora, el tiempo empleado por la policía en dar con el piso en que se estaba celebrando la reunión. Esos minutos previos a su detención fueron empleados por los dirigentes comunistas para establecer telefónicamente los contactos fundamentales y provocar así una respuesta inmediata. Esa media hora la aprovecharon para hablar por teléfono con Roma, con París, con la gente del partido en Madrid, para que fue lo que hizo que tan rápidamente, bueno, pues si me detuvieron a las 6 y pico, a las 8 y pico ya era la manifestación en la Puerta del Sol. Hay que decir que entonces el Partido Comunista era una organización muy seria, muy sólida. Con su detención, el gobierno ha resuelto dignamente el problema de la estancia clandestina de Carrillo en España. Pero ahora se le plantea un dilema político todavía mayor.
¿qué hacer con Santiago Carrillo? En un primer momento, Adolfo Suárez decide expulsar de España al líder comunista y enviarlo a Francia. Pero el vicepresidente Alfonso Osorio y los ministros de Gobernación y de Justicia se oponen, porque esa sería una medida ilegal. Suárez decide entonces recurrir al abogado José Mario Armero, su contacto secreto con los comunistas, para que éste les pregunte qué prefieren, que se envíe a Carrillo a Francia con su consentimiento o que se le ponga a disposición del juez. Yo estaba en Barcelona, vengo rapidísimamente y están reunidos Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Alfonso Osorio en la presidencia del gobierno. Entonces me preguntan a mí, que yo establezca el contacto, que qué es lo que hacen, que están dispuestos a hacer lo que pidan. Pero entonces resulta que han detenido también a los otros a los que yo puedo preguntar, los han detenido también y ya no tengo a quién preguntar. Entonces acudo a un viejo amigo del Partido Comunista, que es Armando López Salina. Entonces me da una solución que hubiera sido un gran error si se llega a cumplir, que es que se vuelva a París, porque llega a prepararse un avión para que Santiago Carrillo sea devuelto a París. Simultáneamente, Adolfo Suárez ordena que se le pregunte al propio Carrillo en la comisaría de la Luna para que sea él mismo quien considere el ofrecimiento de ser enviado fuera de España. Y se les ocurrió nada menos que la idea genial de mandarme a Francia en un mister, a lo que yo me opuse exigiendo que me llevasen a Carabanchel ante el tribunal, porque si me enviaban en un avión a París esa noche, a los 3 días estaba en Madrid y volvíamos al mismo juego que habíamos seguido en todo el tiempo anterior. Pero hay un cambio de decisión de Adolfo Suárez, dice: no, vamos a coger el toro por los cuernos y vamos a resolver, que pase a disposición judicial. El gobierno asume entonces que el problema de la legalización personal de Santiago Carrillo es inminente. No es posible, con la ley en la mano, mantener al líder comunista en la cárcel por mucho tiempo. A Santiago Carrillo se le podía acusar de asociación ilícita, pero de ningún otro tipo de delito, entre otras cosas porque habían sido declarados prescritos en el momento en que el rey fue proclamado sucesor a título de rey. Carrillo lo sabía, porque tenía buenos juristas alrededor. Estaba claro que yo no había perdido la nacionalidad española en ningún momento, no había optado por ninguna otra nacionalidad, y a un español no se le puede expulsar de su país. Fue el argumento del Andelino Lavilla cuando supieron que yo no quería marcharme a París. Y yo, a la vez, estaba convencido de que, salvo una aventura de los ultras, que no era fácil porque el mismo gobierno iba a tomar todas las precauciones porque no le interesaba que me sucediese nada, pues tenía que estar en la calle, pues a los 2 meses fue mucho menos tiempo. Entrada la madrugada, Santiago Carrillo es devuelto a la Dirección General de Seguridad, donde pasa la noche. Allí se producen las horas más difíciles para el líder comunista. Yo estaba metido en una sala, en una habitación, en donde estaba, por cierto, el retrato de Franco y todas esas cosas, y no estaba el de Juan Carlos, y pasaban por allí, por delante, diciendo: este hijo puta, le vamos a aplicar la ley de fugas, que se ha creído, tal, no sé qué, porque si no lo hacemos, a lo mejor el mes que viene está en el gobierno, tal, en fin, cosas de esas. Estuvieron 4 o 5 horas tratando de impresionarme, y me bajaron al sótano, me hicieron desnudarme, pues nada más que por humillarme. La noticia del comportamiento de estos policías llega enseguida al ministro de la Gobernación, quien decide entonces pasar a controlar personalmente la situación de Carrillo. Teníamos que tener mucho cuidado en relación con su seguridad. Yo aquella noche la pasé entera en el Ministerio de la Gobernación, cuidando escrupulosamente, no digo minuto a minuto, pero sí a cuarto de hora,
sobre cuál era la situación que se estaba viviendo en la Dirección General de Seguridad, que a mí evidentemente me trasladaban los que allí estaban, pero que sabiendo que yo estaba encima y preguntando, suponía que serviría para aplacar y no para excitar. ...23 de diciembre. Las ciudades españolas amanecen con sus muros plagados de pintadas en favor de la libertad de Carrillo. Cientos de documentos, respaldados por miles de firmas, son también enviados al gobierno con la misma petición. El secretario del Partido Comunista Español, qui ripreso dopo Ese día, l'arresto nella la detención del líder comunista es noticia de primera página en los medios de comunicación europeos. Y en las horas siguientes, en algunas capitales de Europa, tienen lugar manifestaciones en las que se exige la libertad de Santiago Carrillo como prueba de la voluntad democratizadora del gobierno Suárez. ¡Libera! ¡Basta con franquismo! Para entonces, hace ya varias horas que Santiago Carrillo ha ingresado en la cárcel de Carabanchel, donde va a permanecer mucho menos tiempo del previsto. De hecho, el líder comunista, quien desde su llegada ha sido instalado en el hospital penitenciario y no en una celda, no pasa más que 7 días en prisión. 7 días exactamente, porque el 30 de diciembre al filo del mediodía, el juez de orden público le anuncia que ha resuelto su libertad bajo fianza. Hacia las 3 de la tarde, Santiago Carrillo ya está en su casa, rodeado de su familia, de sus amigos y de innumerables periodistas a quienes hace sus primeras declaraciones no clandestinas. Pero yo me di cuenta de que eran políticas desde el primer momento. El secretario general del ilegal Partido Comunista de España ha pasado a ser, a todos los efectos, un ciudadano legal en su país. Políticamente ya, el hecho de que yo estuviese en la calle, pues tenía una significación. Si el secretario del Partido Comunista y el monstruo durante tantos años podía pasearse por Madrid, es que el Partido Comunista iba a ser legal muy pronto. El año 1976 termina con buenas noticias para los demócratas españoles, porque el mismo día en que Santiago Carrillo es puesto en libertad, el gobierno, en el último Consejo de Ministros del año, aprueba por decreto ley la unidad de jurisdicciones, lo cual significa la supresión del juzgado y del Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público, el TOP, fue un tribunal especial dedicado en exclusiva a enjuiciar lo que durante el franquismo se consideraban delitos políticos, es decir, los ejercicios de la libertad de opinión, reunión, manifestación y la pertenencia a organizaciones políticas ilegales que eran entonces todas aquellas que no estuvieran encuadradas dentro del movimiento. Por los juzgados de orden público pasaron más de 20.000 españoles y durante sus 13 años de existencia, el Tribunal de Orden Público dio abundantes pruebas de su extrema dureza. En ese tiempo dictó casi 4.000 sentencias y de ellas casi 3.000 fueron condenatorias. Una de las más sonadas fue la correspondiente al famoso Proceso 1001, en la que los dirigentes sindicales de comisiones obreras fueron condenados a penas de hasta 20 años de cárcel por su pertenencia a esta organización laboral clandestina. Con la supresión del Tribunal de Orden Público, una jurisdicción esencialmente incompatible con un Estado democrático, el gobierno cumple una de las condiciones imprescindibles para que la llamada reconciliación de los españoles pueda llegar a ser un hecho.
1977. Adolfo Suárez traslada la sede oficial de Presidencia de Gobierno desde el Paseo de la Castellana al Palacio de la Moncloa, que va a ser también, a partir de entonces, la residencia del presidente y su familia. El éxito del reciente referéndum, que ha supuesto un respaldo masivo a su propuesta de reforma política, permite ahora al Gobierno empezar a moverse con mayor rapidez y autonomía a la hora de sortear obstáculos en el camino hacia la democratización. A partir del 15 de diciembre de 1976, no es que el Gobierno presidido por Adolfo Suárez, nosotros estuviéramos apoyados por ese casi 80% de los españoles, pero nuestro proyecto político sí que estaba apoyado por ese casi 80% de los españoles. Gracias a este apoyo popular a su propuesta de reforma, Adolfo Suárez y sus ministros se sienten a partir de entonces moralmente algo desligados de la obligación de someter sus proyectos de ley a la aprobación de unas Cortes que están destinadas a extinguirse por voluntad de los españoles y con la aceptación de los propios procuradores. Por esa razón, y porque tiene prisa, en los meses sucesivos el gabinete Suárez va a gobernar, sobre todo, a golpe de decreto ley. El referéndum ha fortalecido también políticamente al presidente del Gobierno a la hora de enfrentarse con las exigencias de la oposición. El día 11 de enero, ya instalado Suárez en el Palacio de la Moncloa, dan comienzo oficialmente las negociaciones con los representantes de la llamada Comisión de los 9, que aglutina a toda la oposición democrática. La primera subcomisión que acude a la Moncloa está compuesta por el liberal Joaquín Satrústegui, el socialista Felipe González, el democristiano catalán Antón Cañellas y el vasco Julio Jáuregui. La amnistía y el inmediato reconocimiento de todos los partidos políticos abren la negociación. La conversación fue bien, aunque se demostró que era necesaria, porque nada más reunirnos, Suárez dijo, bueno, ya sé los temas que vamos a tocar, y yo quiero daros cuenta de que ya el Gobierno se propone aprobar este proyecto de ley de asociaciones, con lo cual pues es mucho más liberal que el anterior y demás. Nos lo leyó, pero ahí quedaba todavía un residuo de facultades para el Gobierno para aceptar o no a los partidos políticos. Entonces nosotros unánimemente le dijimos, no. Nosotros no podemos aceptar esto. Aquí está el primer escollo. Es un viejo caballo de batalla en la recién estrenada vida política española. Los partidos políticos, especialmente el Partido Socialista, no están dispuestos a que sea el Gobierno quien autorice o deniegue a un partido su derecho a existir. Por esa razón, llevan negándose varios meses a inscribirse en el actual registro de asociaciones. El partido que dio más la batalla, por decir, mire usted, por aquí no vamos a pasar. O sea, usted quiere legitimar un proceso de transición, no vamos a aceptar esto. Los partidos no tienen que ser autorizados por el Poder Ejecutivo. Su existencia no tiene que reconocerse por el Ejecutivo, se tiene que constatar. Por tanto, el mero hecho de decir que vivimos, que existimos, es ya un factor constitutivo de un partido. Otra cosa es que tengamos que tener un registro para saber cuántos somos. Por cierto, éramos 400 y pico. Pero bueno, nosotros no aceptamos esa tesis. Y esa era la única tesis que hubiera permitido excluir a cualquier fuerza política, incluida el Partido Comunista. El Gobierno Suárez necesita imperiosamente que el Partido Socialista se legalice cuanto antes para concurrir a las futuras elecciones. Sabe que si el PSOE pasa por la ventanilla, todas las demás formaciones políticas a su derecha le van a seguir, porque todos están en realidad deseosos de participar. Por el contrario, si por una mera cuestión formal como es la relativa al registro de partidos, estos se negaran a inscribirse para ir a las elecciones, toda la reputación democrática del edificio reformista que tan trabajosamente está intentando Suárez poner en pie se haría añicos. Por lo tanto,
la primera exigencia de la oposición en materia de registro de partidos políticos va a ser inmediatamente aceptada. La ley va a ser modificada por decreto. Efectivamente, Suárez aceptó este planteamiento y al poco tiempo dictaba una disposición sobre partidos políticos que fue aceptada plenamente por todos nosotros. A lo largo de las semanas, los representantes de la oposición van a ir llevando a la negociación con Suárez las 7 condiciones cuyo cumplimiento exigen para dar legitimidad democrática a las futuras elecciones. Y el presidente del gobierno va a ir cumpliéndolas, una a una. Evidentemente, cada punto hubo que negociarlo con el gobierno. El gobierno probablemente en muchas ocasiones estaría de acuerdo con nosotros, pero no se atrevía, dadas las circunstancias, a manifestar su acuerdo, y por eso hubo algunos puntos en que no se llegaron a negociar en conversaciones, sino que hubo necesidad de enviar el documento para que lo conociera el gobierno y sin que se atreviera realmente a negociar, pero nos hizo caso. Empieza a ponerse de moda la palabra consenso. La idea del consenso es precisamente la que ha dominado en el viaje políticamente importante que Adolfo Suárez ha hecho a Barcelona a finales de diciembre. Esta ha sido su primera visita oficial fuera de Madrid como presidente del gobierno. Previamente a su viaje, Suárez ha recibido a los principales líderes de la oposición catalana y ha escuchado sus reivindicaciones. Pero antes, y por consejo del vicepresidente Alfonso Osorio, ha aceptado enviar en secreto a un emisario personal al sur de Francia para que tome contacto con el hombre que encarna la Generalitat, la institución catalana de autogobierno, el honorable Josep Tarradellas. La entrevista con el presidente de la Generalitat se ha celebrado a finales de noviembre y a su regreso a Madrid, el enviado de Suárez da cuenta en su informe confidencial de que el honorable Tarradellas es, ante todo, un hombre de Estado, cuyo propósito esencial es conseguir del gobierno el reconocimiento del hecho catalán y, sobre todo, el restablecimiento de la Generalitat, porque no es posible, dice Tarradellas, pensar en resolver los problemas de Cataluña sin España, ni los de España sin Cataluña. Cataluña, que en los momentos siempre ha tenido una gran fuerza política y de atracción a Madrid, ¿no? Y en aquellos momentos hubiera sido un grave error para todos, para la República, para la monarquía, para todos los que teníamos interés en instalar un régimen democrático, que Cataluña hubiera estado al margen. Por tanto, creo que fue muy necesario. Cuando Suárez acude a Barcelona, hace 2 anuncios de importante calado político. Uno, la decisión del gobierno de sentar las bases para el reconocimiento de la autonomía de Cataluña. Y 2, el reconocimiento del rango oficial de la lengua catalana. El gobierno se plantea como tema capital el hecho catalán, el hecho de un pueblo con personalidad propia y perfectamente definida, el hecho de una comunidad resultante de un proceso histórico que le confirió carácter y naturaleza propia dentro de la armonía de la unidad de España. Y un primer paso es la propuesta de configurar un Consell General de Cataluña, compuesto por todos los diputados y senadores de las 4 provincias catalanas, elegidos por sufragio universal, y por unos representantes de cada una de las diputaciones de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona, al que se encomendará la elaboración de un proyecto de Estatuto de Cataluña. El Gobierno entiende que de la misma manera que el bilingüismo castellano-catalán es un hecho normal en la vida familiar, cultural y social, puede y debe serlo también en la vida oficial. Por ello el Gobierno comparte el principio de la cooficialidad del castellano y del catalán en el territorio de Cataluña. Pretendemos, en fin, el Gobierno algo tan normal como que todos los españoles puedan expresarse en la lengua española que realmente hablan, y todo ello con naturalidad, sin perjuicio de la lengua común que España eligió libremente y sin ninguna imposición, y que es de hecho su unitario medio de expresión hace ya más de 4 siglos. San Sebastián, 19 de enero.
La ikurriña es izada en el balcón del ayuntamiento por primera vez desde hace casi 40 años. El gobierno ha autorizado por fin su uso público. Los gobernadores civiles de San Sebastián y de Bilbao presentan su dimisión en señal de protesta. La medida, muy celebrada en la calle, resulta sin embargo claramente insuficiente para establecer un clima mínimamente sosegado en el País Vasco, donde el gobierno continúa resistiéndose a dar pasos de aproximación a las reivindicaciones nacionalistas que puedan ser interpretadas como debilidad ante el terrorismo. Pero las reivindicaciones nacionalistas vascas llegan mucho más allá del mero uso libre de su bandera, y hasta el momento, y a diferencia de lo sucedido en Cataluña, el gobierno no se ha decidido a atender ni siquiera las reivindicaciones que le llegan desde los sectores moderados. Por otra parte, la última amnistía concedida por el gobierno Suárez no ha alcanzado a los presos políticos vascos, la mayoría de ellos vinculados a acciones del grupo terrorista ETA. La exigencia popular de una amnistía total continúa siendo, por lo tanto, un motivo de grave tensión política entre la población vasca y un motivo también de movilización en el resto de España. A las 12 del mediodía de ese domingo 23 de enero, da comienzo una semana sangrienta, durante la cual se pone en peligro no solo el proceso de transición a la democracia, sino la propia paz civil en España. Para ese domingo, la oposición ha convocado en el centro de Madrid una manifestación en favor de la amnistía total. La manifestación, que ha sido prohibida por el gobierno civil, es duramente reprimida. A las 12 del mediodía y en una calle adyacente a la Gran Vía, cae muerto de un disparo en la espalda el estudiante Arturo Ruiz, de 19 años. Lo ha asesinado un miembro del grupo ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey. Al día siguiente, lunes 24, tienen lugar en toda España paros laborales y manifestaciones de protesta por el asesinato el día anterior del estudiante Arturo Ruiz. De nuevo, la policía ataca con dureza a los manifestantes. Y en las cercanías de la Plaza del Callao de Madrid, cae mortalmente herida la estudiante María Luz Nájera, de 20 años. Un bote de humo de los utilizados por la policía para dispersar manifestantes le destroza la cabeza. Son los dos primeros muertos de esta semana oscura que acaba de empezar. Lunes 24, a la hora en que María Luz Nájera muere en el hospital, toda España recibe enmudecida otra gravísima noticia. El Grapo ha secuestrado al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Emilio Villaescusa. La noticia del secuestro del teniente general don Emilio Villaescusa Quilis abre la crónica nacional de esta jornada. El teniente general salía de su domicilio para dirigirse a su despacho oficial en la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar, cuando fue asaltado por 4 individuos que le obligaron a introducirse en su coche oficial. El teniente general Villaescusa Quilis nació... Este es el golpe más brutal recibido por el ejército desde la muerte de Franco. Nadie tiene la menor duda. Se trata de una provocación directa al ejército con el propósito de romper la neutralidad que ha venido manteniendo hasta este momento del proceso político. La situación no puede ser más grave. Los representantes de 2 altas instituciones del Estado están prisioneros de unos terroristas. Porque, además del teniente general Villaescusa, el Grapo, grupo al que muchos medios de comunicación atribuyen conexiones con la extrema derecha, tiene secuestrado también desde hace 41 días al presidente del Consejo de Estado y miembro del Consejo del Reino, Antonio María de Oriol. Estos 2 hechos podrían ser capaces por sí solos de provocar un movimiento de las fuerzas de ultraderecha o incluso del ejército para intentar frenar un proceso político que algunos sectores consideran próximo al caos.
A última hora de la tarde de ese día cargado de malas noticias, el presidente Suárez recibe en el Palacio de la Moncloa a distintos representantes de las fuerzas políticas. Lo que se plantea fundamentalmente en esos encuentros es la honda preocupación de todos ante las graves amenazas que se ciernen sobre el proceso político en marcha. Efectivamente, la jornada ha sido durísima y, sin embargo, no ha producido todavía su noticia más sangrienta. Todos de pie y contra la pared, vamos, tú también. Y esas manitas, bien arriba esas manitas. Acaba de producirse una matanza inaudita. Un comando ultraderechista ha disparado a sangre fría contra 9 personas, 7 abogados laboralistas, un estudiante y un empleado del bufete, todos ellos vinculados al Partido Comunista y a comisiones obreras. 5 de ellos han muerto instantáneamente acribillados a balazos. Otros 4 han quedado gravísimamente heridos. Los pistoleros han disparado sobre sus víctimas hasta agotar sus cargadores. Desde luego, ninguno de nosotros pensaba que aquello podía terminar como terminó. Todos tengo la impresión de que creíamos que simplemente iban allí en plan amenazador, que quizá iban a romper algo, que quizá iban a pegarle a alguien, pero no que iban a disparar salvajemente contra todos nosotros. Minutos antes de la matanza, se había celebrado en el bufete de los abogados una reunión con un numeroso grupo de trabajadores en huelga del sector del transporte privado de viajeros. Cuando los miembros de la comisión de huelga abandonan el despacho, el comando fascista penetra en el local, arranca los cables del teléfono y dispara contra todos los presentes hasta creerlos muertos. Esta del 24 de enero es una noche de terror. Los rumores sobre nuevos crímenes recorren la ciudad durante toda la madrugada. Pero eran momentos de una tensión horrorosa, era de miedo, de riesgo. ¿Qué pasaba? ¿Qué iba a pasar esa noche? ¿Cómo iban a reaccionar los militares? ¿Cómo iban a reaccionar los ultras? Yo me acuerdo que ese día, yo creo que pocos españoles comprometidos de verdad políticamente dormimos en nuestra casa. La prensa del día siguiente recoge bien el sentimiento de los ciudadanos. Los españoles están sobrecogidos, no solo por la brutalidad de los hechos, sino por su terrible significado político. Porque a nadie le cabe duda de que la matanza de Atocha es una nueva y violentísima provocación, esta vez contra el Partido Comunista y en general contra las fuerzas de izquierda. Se trataba de que efectivamente reaccionase la clase obrera de tal forma que incluso hubiese en alguna manera pues casi una insurrección, con el fin de que por parte de las fuerzas de la derecha por supuesto menos civilizada, se pudiera tener la excusa para dar un golpe de tipo pinochetista que salvase nuevamente al país de todo lo que ellos quieren salvarlo. Pero lo que los españoles se preguntan, sobre todo, es si toda esta violencia desatada cada vez más brutal es en realidad la antesala provocada de una nueva guerra civil. El miedo atenaza a los ciudadanos de toda condición y, sin embargo, no les hace perder la serenidad. Había que aguantar la idea de caer en la provocación, o sea, había que aguantar la provocación, pues todo el mundo estaba, empezando por los primeros afectados, Partido Comunista y Comisiones Obreras. Se daban cuenta que, asumiendo la dimensión de la tragedia, hubiera sido tan grave caer en el error de la provocación e intentar hacer cualquier tipo de escalada de inestabilidad. Cuando hablo de escalada, no estoy hablando de escalada en esa dirección, que nadie se le hubiera ocurrido hacer nada que fuera una venganza. A nadie. Pero ni siquiera una escalada de manifestaciones, contra manifestaciones, presiones callejeras, etc. Todo el mundo
hizo un enorme esfuerzo de autocontención, sin que hubiese una gran racionalización ni un gran debate sobre que eso era necesario, porque era evidente para todos. Por eso, repito una vez más, que la transición es el fruto de un gran esfuerzo de sentido común y de superación. He utilizado pocas veces esa expresión, algunas veces la he utilizado, ahora la voy a utilizar, me parece adecuada, de superación de las dos Españas. Ese martes los abogados de Madrid se reúnen en asamblea permanente en la sede del colegio. Quieren que el gobierno autorice la instalación de la capilla ardiente en el Palacio de Justicia. Las negociaciones son largas y difíciles, porque el gobierno también tiene miedo. Suárez lo que sí estaba es enormemente preocupado. Sabía que se jugaba mucho. Sí, sabía que se jugaba mucho. Que aquello podía ser el comienzo de una operación tremenda, ¿no? Eran muchos muertos. El ministro de la Gobernación me ha llamado. Creo que todo eso conviene que os lo explique, porque todo eso ha sido relaciones verbales, es decir, aquí no ha habido un oficio que va, una petición que va y un oficio que viene. Entonces el ministro de la Gobernación me ha dicho que no es capaz de asegurarnos que aquí dentro nosotros podíamos rendir este último homenaje a nuestros compañeros asesinados. Nosotros tenemos dos alternativas y venimos a hablaros. Una, que sería desobedecer esta prohibición y traer los féretros a colegio. Lo que tenemos son 6 víctimas en este momento y exigimos la contestación a esto. Ocasión más, es la abogacía la que ha de salvaguardar el derecho de la sociedad entera. Y no hay poder público, mientras tal se llame y por tal pretenda tenerse, que pueda no prohibir, sino dejar de garantizar que en ellos tiene la plena tranquilidad y el perfecto orden de este capilla ardiente y de este entierro que con nuestro dolor, con nuestra serenidad y con nuestra firmeza hemos de realizar. En definitiva, que resuelva, que reconsidere el gobierno, que esperamos todos, así lo sugiere la Junta, esperamos aquí constituidos la decisión definitiva del gobierno. El gobierno cede por fin y la capilla ardiente se instala en el Palacio de Justicia, que abre sus puertas al público durante 3 horas tan solo en la mañana del miércoles. En ese tiempo tiene lugar un incesante desfile humano ante los féretros. El entierro va a tener lugar a primera hora de la tarde de ese mismo día. Discutimos con las otras fuerzas de oposición sobre la necesidad de que el entierro pues sea no una operación cerrada, clandestina, como quería en el fondo el gobierno en ese momento, porque el gobierno tenía mucho miedo, sino una manifestación democrática contra el terrorismo ultra y por la democracia. El gobierno acepta, después de interminables negociaciones, que el entierro sea público. Pero pone como condición que este termine en el Paseo de Recoletos y que el traslado de los féretros hasta el cementerio se haga en coche y con relativa discreción. Cada parte cumple con su compromiso. Yo creo que tanto Suárez como Santiago Carrillo se jugaban mucho aquel día. Hombre, Suárez quería ver si era un partido serio, si había alguien que mandaba, si se cumplían unas instrucciones. Santiago Carrillo, pues al mismo tiempo, pues tenía que hacer una exhibición de fuerza y de un partido organizado.
Y creo que se jugó limpio y se jugó bien. Esa tarde de enero, los comunistas españoles muestran ante la opinión pública su fuerza, su dolor y su silencio. Éramos conscientes de que iba a ser un acto de una tensión tremenda y no queríamos dar el menor pretexto que justificara una provocación, y por eso dimos la consigna de hacer las cosas en silencio, y la gente siguió esa consigna de una manera impresionante, impresionante. El entierro de los asesinados de Atocha, la gigantesca movilización que el Partido Comunista, sobre todo, y las fuerzas de la izquierda, al amparo del Partido Comunista, hicieron, determinó que Adolfo Suárez empezase a pensar seriamente que era necesario legalizar el Partido Comunista antes de las elecciones generales, que no se podía hacer después. Se produjo así un hecho importante. Cuando los inductores, que creo que los hubo, aunque no tengo ni la más remota idea de quiénes pudieran ser, de los asesinatos de Atocha, quisieron conseguir un objetivo, la verdad es que consiguieron otro absolutamente diferente. Estimo que lo de Atocha, el crimen de Atocha y la respuesta democrática a ese crimen fue decisiva para acelerar el proceso y para asegurar la legalización del Partido Comunista. Ahí a la ultraderecha le salió muy mal el golpe, fue no solamente un crimen, sino un tremendo error. La semana más trágica de la historia de la transición política no ha terminado aún con su cuota de horror. En la mañana del viernes 28 son asesinados con un disparo en la sien 2 miembros de la Policía Armada que custodian una sucursal de la Caja Postal en Madrid. Los asesinos, miembros del Grapo, rematan a sus víctimas ya en el suelo. Dos horas más tarde, el Grapo asesina a un guardia civil y hiere gravísimamente a otros 3. La estrategia de la provocación, que no ha logrado hasta el momento romper los nervios de los españoles, da un paso más ese día. La situación es extraordinariamente grave, la más grave de cuantas ha padecido el país desde el final de la guerra. Yo creo que ese periodo en que se producen secuestros de Oriol y Villaescusa, asesinatos de policías y guardias civiles, asesinato de los abogados laboralistas de Atocha, y todo ello en el medio
aparición y detención de Carrillo, proceso de aprobación definitiva de la ley para la reforma política, me parece que es un mes y medio, 2 meses escasos, difícilmente repetibles, y por suerte no repetibles en cualquier situación política. Yo tengo que decir que el único momento en que yo vi el proceso amenazado fue justamente a final de enero, cuando todas esas cosas se nos juntaron. Sábado 29. Se celebran honras fúnebres por los miembros de las fuerzas de orden público asesinados la víspera. El acto se celebra en la explanada del Hospital Militar, donde se ha hecho la autopsia a los cadáveres. Asisten a él numerosos altos mandos militares y jefes de la Policía Armada y de la Guardia Civil, además de las fuerzas que van a rendir honor a los caídos. También han acudido el vicepresidente para la Defensa, general Gutiérrez Mellado, el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, y otros altos cargos del gobierno. El ambiente es de una extraordinaria tensión. Se sabe que grupos de ultraderecha van a provocar incidentes. Ahí estaban 200 hombres de Fuerza Nueva, durante toda la autopsia esperando que salieran los cadáveres. Salió el primer cadáver, y entonces enseguida dijo un tío fuera, ¡viva el ejército! Y yo ya sabía que iba a empezar el barullo. ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos ha matado el gobierno! ¡Ya los amigos que no nos respetan! ¡Parece mentira que ustedes sigamos! ¡Parece mentira! ¡Y Franco levantado la cabeza! ¡Parece mentira! ¡Gobierno de división! ¡Traidores! ¡Viva! Señor, dales el descanso eterno y brilla para ellos la luz eterna. Por tu misericordia. Encima de la disciplina está el honor. ¡Gobierno de división! ¡Gobierno de división! ¡Ejército al poder! Estaban acostumbrados a eso, todos los funerales iban, armaban el barullo, por poco los tiraban y después se marchaban, pero a mí ni me tiraron ni me echaban, me hacían salir por la puerta de atrás. ¡Viva el 18 de julio! ¡Viva! ¡Amigos de Carrillo, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Carrillo! ¡Viva España! Tengo la certidumbre de que había una minoría, tanto civil como militar, que quería que la transición fracasase. Para ello utilizaron toda clase de medios y utilizaban algunos medios de difusión con algunos grupos políticos que lo apoyaban. De todos los argumentos que empleaban, en el que todo, llegó a decir aquello de que todo vale, hubo 2 que se proyectaban continuamente sobre las mentes de las Fuerzas Armadas y de los órdenes de orden público. Esto era la rotura, según ellos, de la unidad de España y las víctimas del terrorismo. Esto debidamente agitado se hacía que llegase continuamente a estas fuerzas tan sacrificadas que sufrían en sus carnes las víctimas del terrorismo y produjo una gran reacción en ellos en contra de la situación. A las 10 de la noche de ese mismo día, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se dirige por televisión a los españoles para asegurarles que la reforma seguirá adelante, por encima de todo. Un mes y medio después de que ustedes hayan decidido con su voto libremente emitido su destino como nación, me veo en el deber de comparecer ante ustedes para comunicarles cuál es la actitud del gobierno ante unos actos criminales cuya gravedad no quiero ocultar, porque en definitiva se proponen anular la voz de nuestra sociedad. Somos conscientes de la importancia del desafío.
Se trata de hacer inviable nuestro camino hacia una convivencia civilizada y se trata de la acción de pequeños grupos totalmente marginados, pero profesionales del crimen. ¿Y cuáles son los objetivos que tratan de alcanzar estos grupos profesionales del terror? Creo sinceramente que atemorizar a la población, romper la confianza en el gobierno cualquiera que sea ese gobierno, atacar las estructuras del Estado, provocar a las Fuerzas Armadas y a las de orden público, enturbiar la convivencia ciudadana y liquidar el proceso político en el que estamos inmersos y conseguir que las fuerzas políticas del país se enfrenten entre sí violenta y radicalmente. Deseo, sin embargo, que quede una cosa muy clara. De entreguismo a la subversión, nada. De actitudes tibias hacia las provocaciones, nada. De despreocuparnos ante los grandes temas que puedan rozar la unidad, la independencia o la seguridad de la patria, nada. Sin embargo, sí que decimos, y muy fuerte, que de actitud y predisposición al diálogo pacífico, todo. De abrir el juego político para normalizar la vida ciudadana, todo. Del reconocimiento a la peculiaridad y personalidad de las regiones, todo. De hacer posible que las diversas opciones políticas puedan desarrollar sus legítimas aspiraciones al poder, absolutamente todo. Esta es, señoras y señores, nuestra actitud y estos son nuestros propósitos. Estén absolutamente seguros de que pese a todas las dificultades y con su ayuda, vamos a seguir por el camino que ustedes mismos nos han marcado y que es, en definitiva, el camino de toda España. Muchas gracias a todos y buenas noches. Por fin una buena noticia. La única buena noticia en lo que va de año. Antonio Oriol y el general Villaescusa han sido rescatados por la policía. Es el 11 de febrero. Señores, normalmente al Ministerio de la Gobernación y a su titular no le ha tocado en los últimos días, en algunos de los últimos meses, dar noticias agradables. En este momento tengo que darles la noticia que ustedes ya conocen de que por una actuación extraordinariamente brillante de las fuerzas de orden público y singularmente del Cuerpo General de Policía, de la Policía Española, han sido rescatados en el día de hoy don Antonio María de Oriol Urquijo y el Teniente General don Emilio Villaescusa. Decir que... A partir de ese momento, España entra en la vía de la normalidad. El período más amenazador de la transición política española ha terminado.